lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, Mitos y Mitotes de México. Mitoteros, mitoteras, bienvenidos a su podcast favorito, Historias, Mitos y Mitotes de México. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Es un placer tenerlos aquí con nosotros y estar nosotros con ustedes a bordo de su carro, de la comodidad de su sala, esperando a que llegue el maestro, yo qué sé. La cosa es pasarnos un rato a gusto con nada más y nada menos que este tema que es el Hospicio Cabaña. Vamos empezando. Vamos a hablar sobre la Casa de la Caridad y Misericordia, que esta gran obra que fue hecha realmente con un propósito bastante humanitario, que era darle un lugar para todos los niños que no tuvieran familia, personas muy pobres, familias de muy escasos recursos, ancianos, pero sobre todo a los niños huérfanos. A esta ciudad, en el año de 1796, el 6 de diciembre, llega a la ciudad de Guadalajara el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, encontrándose con una ciudad de Guadalajara en un estado deplorable. Este obispo llega para acá y resulta que se topa con una idea. La idea era crear un lugar para darle refugio, asilo a todas estas personas, y resulta que se topa con la muerte de don José Lorena Camellas. Este señor, que era un vecino del barrio de San Juan de Dios, que tenía muchísimo dinero, era un español, fallece y en su testamento deja toda la fortuna que tenía para la fundación de una obra de beneficencia al servicio de los más necesitados. Y aprovechando eso, pues el obispo Cabañas manda en 1800 la petición al rey Carlos IV de España para que le permita construir este proyecto, y en 1802 se le da la autorización. En 1805 comienza la construcción y él manda el proyecto nada más y nada menos que al arquitecto Manuel de Tolsá, que era el arquitecto real del rey que construyó la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y también pues diseña la parte del Hospicio Cabañas, entre muchísimas otras obras que se hicieron, pues sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Que era donde estaba, y manda a construir la Casa de la Caridad y la Misericordia. Que aquí cabe mencionar un dato bien curioso. Él diseña el edificio, sin embargo, él nunca viene a Guadalajara. Él manda a uno de sus alumnos, que se llama José Gutiérrez, que fue su brazo derecho, a que él supervisara la obra. Exacto. Él hace la recomendación que el edificio se construya a las afueras de la ciudad, en un lugar donde haya abundante agua, para que pueda de ahí surtirse el edificio, la Casa de la Misericordia, que no tuviera problemas. Se inicia la construcción en febrero de 1805 con la contratación de 300 peones, y como dijo la vocecita, bajo la supervisión del arquitecto José Gutiérrez y el alarife José Ciprés. El 1 de febrero de 1810, el obispo Cabañas recibe a los primeros 66 niños huérfanos que entran a la Casa de la Caridad y de la Misericordia. Y ahí empezamos con la historia trágica del Hospicio Cabañas. Lo que es la independencia, y pues obviamente el gobierno toma el edificio para convertirlo en cuartel militar, y pues obviamente se deteriora bastante el edificio. A los niños los tuvieron que llevar a otro lugar para tenerlos protegidos, y pues este es el primer
Suceso trágico. Suceso trágico. Aquí lo curioso es que cierre de varios. se cierra antes de que estalle oficialmente el movimiento independentista, porque se cierra en agosto de 1810, donde, aquí tengo el dato, el general brigadier José de la Cruz, un general español, convierte el Hospicio Cabañas en la ciudadela de Guadalajara. Exactamente, fueron de 1810 hasta el año de 1828, donde funcionó como cuartel. Después, en 1828, por órdenes del gobernador Prisciliano Sánchez, que fue el primer gobernador del estado, es desalojado el Hospicio Cabañas y se manda a restaurar. Y solamente un año después abre sus puertas nuevamente, ya otra vez como con el uso original, ¿no? O el destino original que era de ser un hospicio para niños. Exacto, en 1829 vuelve a entrar en función y le cambian el nombre de Casa de la Caridad y Misericordia por el Hospicio Cabañas, en honor al obispo que había fallecido apenas 5 años antes, en 1824. Y hay un dato curioso que dice que a partir de esa fecha todos los niños que entraban recibían el apellido Cabañas. Exactamente. Un dato interesante es que no solamente recibían a los niños que no tenían padres, sino que, o sea, no solamente era darles el alimento o darles un cobijo, un techo, sino que ahí mismo los preparaban, les instruían en algún oficio que les sirviera justamente para cuando salieran ellos se pudieran defender de alguna manera, ¿no? Sí, lo que él buscaba era reinsertarlos en la sociedad de una manera productiva. En 1834 se vuelve a convertir en cuartel militar por 6 meses por los generales Gordiano Guzmán y Guadalupe Montenegro, que ellos estaban defendiendo el federalismo después de la independencia, ¿no? En 1845, por encargo del obispo don Diego Aranda, el arquitecto don Manuel Gómez Ibarra termina de cerrar las bóvedas de la capilla mayor y construye la cúpula que se tiene ya actualmente. Aquí nos desmiente un mitote que se tenía, que decían que se había conseguido el permiso, la autorización de la construcción, porque Manuel de Torza había colocado la corona española ahí en la cúpula y oh, sorpresa, no fue así. Pero bueno, es uno de los mitotes, vengan y tomen sus fotos en la comunidad. Pero hasta el 1845 termina el proyecto original de los pisos. De los o sea, pisos, empieza ya en el todo. 1805 y hasta el 45, son prácticamente 40 años. Se ve culminado. Se ve culminada Sí, la se ve obra culminado la obra. original. Exactamente. Y en 1852, ¿qué creen que pasó? ¿Qué? Lo vuelven a convertir en cuartel. Y de ahí mismo se proclamó el plan del hospicio, el cual desconocía a Mariano Arista como presidente de México, ¿no? ¿Y quién fue? Pues nuestro señor Antonio López de Santana. 7 años después, en 1859, las Hermanas de la Caridad toman la dirección del Hospicio Cabañas, quedando a su cargo Sor Ignacia Osés, llevando a partir de ese momento al hospicio a la época de oro, llegando a albergar a más de 3,000 huérfanos y 500 familias pobres. Ya el hospicio fue respetado y se juró, se dijo que no se iba a volver a tocar el hospicio, que se iba a respetar y no se volvería a convertir en cuartel nunca. Así que pues se respetó que no se convirtiera, pero sí hubo muchos saqueos, sí hubo muchas tomas del hospicio para sacar a los niños, para violar a las religiosas que estaban ahí, con los movimientos de reforma y pues todo esto del movimiento social que ocurría dentro de la ciudad de Guadalajara. En el 65, 6 años después de lo que hablábamos de la guerra de reforma, se crean 7 departamentos dentro del Hospicio Cabañas. Y aquí traigo datos duros. El primero fue el de hombres adultos pobres. Se crea con 16 personas que habitaban dentro del Hospicio Cabañas. Adultos, hombres pobres. El segundo departamento que eran mujeres adultos pobres. Aquí fueron 48 personas que vivían en esta situación de mujeres.
El tercer departamento fue de niños pobres, que era de 137, y el cuarto fue de niñas pobres, 182. Y aquí lo curioso es que estas niñas pobres pues después iban a pasar a engrosar el dato de los hombres y mujeres pobres, ¿no? Se iban a convertir en los futuros adultos pobres. Luego estaba en quinto lugar el departamento que se llamaba Casa Cuna, que era donde estaban los cuneros. Aquí empezaron con 31 bebés, niños y niñas, que estaban revueltos. El sexto departamento, que eran enfermos, que no habitaban dentro del cabañas, eran enfermos que estaban en situación de pobreza, pero que su misma enfermedad no les permitía trasladarse al cabañas. Aquí había 110 personas. Y el último departamento fue un colegio, que era lo que estaba mencionando ahorita de ahí, donde se enseñaba principalmente lectura, escritura y aritmética. En 1874, el hospicio Cabañas deja de ser administrado por las monjas, por las madres, y pasa a una administración civil, obviamente a través de autoridades civiles. En 1934 al 39, por invitación del gobernador del estado, don Everardo Topete, José Clemente Orozco pinta 57 murales en la Capilla Mayor, destacando el Hombre de Fuego. En 1980, los niños los sacan del hospicio para ocuparse un nuevo lugar que se encuentra cerca del Teatro del Sol. Y actualmente es un museo que tienen que visitar. A partir del 23 de noviembre de 1983, se reinaugura ya como museo. El 4 de diciembre de 1997, ya sin manera de carrerita, la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad precisamente por el Hombre de Fuego. En 2003, recibe el título de uno de los edificios más bellos e importantes del mundo. Esto fue la historia de historia breve de los hospicios Cabañas, súper breve, 42 minutotes. Vámonos al mito, vamos al salseo, a lo sabroso, vámonos al mitote. Pues así es, como ya escuchamos, este misterioso reloj tiene una historia catastrófica. Cuentan por ahí que el reloj se detenía extrañamente a una hora en específico. No era como decía a las 3, o sea, se paraba el reloj y la madre superiora, su Ignacio Cés, mandaba llamar al técnico o al que arreglaba el reloj, pues porque estaba parándose. Llegaba él, lo acomodaba y empezaba a funcionar. Al poco tiempo, de nuevo se detenía el reloj y otra vez mandaban llamar al técnico. Fueron tantas veces que ocurrió que la madre pensaba que el técnico iba y le hacía champuza para que se descompusiera y él poder tener un trabajo continuamente. Cuando de repente, por las áreas del destino, una de las madres se da cuenta que cada que el reloj se detenía, había fallecido un niño dentro del hospital de Cabañas. Por lo que pues se asustaron mucho y hubo un momento en el que el reloj se volvió a detener. Mandaron llamar al señor porque duró varios tiempos detenido porque no volvió a funcionar y no había manera de hacerlo funcionar, y se dieron cuenta que la hora en que se detuvo el reloj era la hora en que había muerto el técnico que reparaba el reloj. Y a partir de ahí se tomó la decisión de quitar el reloj porque decían que ese reloj estaba maldito y era el reloj de la muerte. Y pues de ahí hay varias historias que más que leyenda son mitotes. Y uno de los mitotes que les voy a empezar a platicar es precisamente uno que se le conoce como la historia de la tromba. Dicen que hubo una tormenta tan fuerte, con vientos muy fuertes, truenos, rayos, muchísima agua, que daña la cúpula principal del Cabañas, destruyendo 8 de las 32 columnas por esa tormenta. Muchos todos los que estaban dentro del Cabañas, pues, quisieron mandar a arreglarla, pero todos los arquitectos que llegaban a ver la obra decían que no se podía, que era imposible, que era mejor destruir la cúpula y volver a mandar a hacer una nueva, o en su defecto, pues que la cúpula al estarla reparando se iba a venir abajo.
mandaron llamar entonces a Manuel Gómez Ibarra, el arquitecto que había hecho la obra, y él tardó 2 meses en llegar porque no estaba en Guadalajara. Cuando llega y ve la obra, dice que él la puede reparar, pero que necesita mano de obra. Y a todos los albañiles que llevaba para que quisieran acomodarla decían que no, porque eso se iba a caer encima de todo. Dice que un día estaba afuera del Cabañas, sentado, y pasaron 2 hombres preguntándole de dónde estaba el mercado de San Juan de Dios. Que porque ellos querían ir a pedir trabajo, le habían dicho que ahí había muchos. A lo que les dijo que si realmente querían trabajar, que lo acompañaran. Los señores iban totalmente felices porque les había dado trabajo. Y al llegar a la cúpula les dijeron que no, o sea, realmente esto se nos va a caer encima. El arquitecto estaba ya tan desesperado que les dijo, no se les va a caer encima porque yo fui el que hizo este proyecto. Y tan seguro estoy que no se les va a caer, que yo voy a quedarme parado abajo de la cúpula hasta que terminen de reparar todo esto. No me voy a ir. Entonces los señores aceptaron, pusieron los andamios y Manuel Ibarra, Gómez Ibarra, estuvo parado debajo de la cúpula hasta que se reparó totalmente. Cuando terminaron, el arquitecto no les pagó poquito, les dio una bolsita con monedas de oro cada uno. O sea, ellos hicieron su domingo más que perfecto porque él estaba seguro de su obra. Y esa es una de las memorias que se tiene de esa cúpula. En el hospicio les enseñaban diferentes oficios y uno de ellos era hacer muñecas. Entonces resulta que una de las niñas se iba y hacía sus muñecas y jugaba con ellas. Sí, sí. Y entonces estaba jugando con sus muñecas y la encontraron jugando con sus muñecas y se burlaron de ella. La vieron que era buena para coser y la mandaron al taller de costura a que confeccionara los vestiditos. Y entonces a Rosita, pues, la pobre niña se la pasaba cosiendo todo el día. Lo que ella quería era ser maestra, o sea, realmente ella no quería coser, quería ser maestra. Entonces, pues acabando de coser y ya que acababa todas sus labores, ella se despertaba en la noche y se metía a uno de los salones de clases. Acomodaba todas sus muñecas, prendía una vela y se empezaba a jugar a que era la maestra de las muñecas. Pero a escondidas de todas las religiosas. Pues eso lo hacía todas las noches hasta que un día una monja que iba pasando se da cuenta que había una luz encendida en uno de los cuartos. Entonces, pues se asusta mucho porque escuchaba voces. Los niños ya estaban dormidos, que me iba a hacer ahí, y pues ella no se animaba a asomarse porque le daba miedo. Le comenta lo que pasa a las madres y al día siguiente una de las madres se arma de valor, se mete al cuarto y esperó. Vuelve haciendo la sorpresa que entra Rosita, acomoda sus muñecas, prende sus velas, empieza a dar las clases y la monja pues suelta la carga. Pues por lo que había pasado, o sea, era la niña, no era un fantasma ni nada. Pero a Rosita le dio pues un gran susto y a raíz de todo esto pues ella se puso muy triste porque se empezaron a burlar de ella. O sea, ella no lo tomó como que me asustaban, o sea, no, ella lo tomó como que se estaban burlando de ella y enfermó al poco tiempo y falleció. Pero una cosa no para ahí. En las noches, Ahí no termina en las noches decían que se volvía a ver la luz de la niña en el cuarto y se escuchaba hablar. Y es algo que hasta la fecha se sigue escuchando. Había la historia de un señor, un viejito, que hacía zapatos, porque ahí mismo tenía un taller de zapatería para poder hacer los zapatos a los niños y a las niñas del hospicio. El señor era muy afecto de contarles historias a los niños, porque su papá había estado en el Cabañas y ahora él estaba y entonces le contaba historias, ¿no? Muchísimas. Y era muy divertido, cuentan por ahí,
porque los niños se quedaban horas, o sea, hacían sus zapatos con él en la zapatería, y era la hora de salida y él seguía contándoles historias y las monjas llegaban a regañarlos, porque ya los estaban esperando en el comedor y no se venían. Entonces, estalla la guerra de Reforma, y entonces el ejército venía a buscar niños para llevarse a la guerra, y pues también aprovechar y darse lujo con algunas religiosas. Cuenta la historia que el Señor, cuando veía que venían para acá, les habló a todas las madres y a todos los niños: ¿quieren salvarse? Síganme. Pues todos se le quedaron viendo y le dijo: no estoy jugando, síganme. Se los llevó a la parte de atrás, en donde había una fuente, y movió una piedra y los metió a todos a un túnel que conectaba al Hospicio Cabañas hasta la catedral y salían a un ladito de la Plaza de Armas. Los metían por ahí, cerraban, salían hasta la Plaza de Armas, y cuando llegaba el ejército a buscar a los niños o a saquear algunas monjas, el hospicio estaba solo. Y eso lo repitieron 3, 4 veces, hasta que en la última ocasión el zapatero ya no alcanzó a salir, cerró la piedra y dejó que se fueran. Llegaron los del ejército y le preguntaron que dónde estaban los niños y las monjas, y él le decía que no sabía. Se lo llevaron a una fuente que estaba fuera del hospicio, le metían la cabeza y lo sacaban y le volvían a preguntar que dónde estaban, y él decía que no sabía, que no sabía, que no sabía, y lo estuvieron torturando así hasta que le empezaron a hacer tan fuerte que le empezaron a golpear la cabeza con la fuente hasta matarle de sangrar, y aventaron el cuerpo del zapatero afuera del hospicio. Pues toda la gente, los vecinos ya recogieron el cuerpo, pues le dieron Santa Sepultura. Cuando regresan las madres al hospicio, preguntan por el zapatero y le cuentan todo lo que pasó, y ellas deciden cerrar el taller de zapatos para darle como un homenaje. Al pasar los años, las madres veían que unos niños llegaban muy tarde a comer y llegaban muy risueños y les preguntaban: ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Niños nuevos del hospicio. Dice: perdón, es que ya nos mandó el señor de los zapatos. ¿Cómo? Dice: sí, es que ahí hay un señor que hace zapatos y nos cuenta muchas historias, y nos decía que ya nos viniéramos a comer porque ya era tarde, y era únicamente los niños nuevos que veían al viejito que seguía haciendo los zapatos y seguía contando de las historias a los niños nuevos del canal. Pero bueno, mitoteros, esperemos que hayan disfrutado de este podcast, que a lo mejor hoy nos expandimos un poquito más, pero ya saben que nos encanta echar el chal con todos ustedes. Mitoteros, muchísimas gracias, yo me despido. Abur. Adiós. Adiós. Bye, mitoteros, gracias por escucharnos. Esto fue Historias, Mitos y Mitotes de México